Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casitas este día domingo por la mañana. Empecemos esta hermosa reunión con una oración, ¿les parece? Oh Señor, gracias te doy, Padre, por este día, Padre. Gracias te doy por brindarnos esta plataforma para nosotros poder salir animados, Señor, salir edificados. Gracias, Padre, por mis hermanos que están viendo este video, Señor. Bendice su familia y encomienda este culto, Señor, en tus manos, Padre. Que todo lo que se haga para ti, Padre. Y gracias una vez más, Padre, por tus bondades. En el nombre de Jesús, amén. Espero que se encuentren bien, mi hermano. Que estén bien. Chao, chao. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Muy buenos días, hermanos. A continuación les daré los avisos para la semana entrante. El día martes a las 8, alrededor de las 8 de la tarde o de la noche, tenemos el estudio bíblico que lo hace el pastor, lo hace online a través de la plataforma YouTube. Recordemos que él siempre manda el link en el grupo de la iglesia. Y obviamente estamos todos invitados a participar de este curso. Ya vamos en el capítulo o en el curso número 7 ya. Así que para que podamos participar. Los días miércoles a las 8:30 de la noche estamos participando de una reunión a través de Zoom, la cual estoy yo a cargo, así que todos los miércoles envío el link a través del grupo WhatsApp para que así ustedes puedan ingresar. Si hay alguno que no puede ingresar, que tiene dificultades y que quiere participar y no sabe cómo, por favor contáctese conmigo para yo así ayudarlo y poder buscar la forma para que pueda participar en esta hermosa instancia.
No, esta reunión en realidad es una reunión para saber cómo estamos. A veces conversamos de actualidad, de cómo está nuestra familia, de lo que nosotros pensamos, etcétera. Lo importante es que podamos compartir un tiempo como hermanos, como iglesia. Los días jueves tenemos la reunión de oración a las 8 y esta está a cargo del hermano Daniel. También esta reunión es a través de la plataforma de WhatsApp para que así también todos puedan participar. El día viernes a las 8 también está la reunión de jóvenes liderada por nuestro hermano Miguel y es a través de YouTube. También ellos se ponen de acuerdo en el grupo WhatsApp, pero es bueno que ustedes también sepan. Si hay alguno que quiera participar, no duden en consultar o mandarle un mensaje al hermano Miguel Cisneros. ¿Sí? Ya, esos son los avisos para esta semana. Y los avisos en general, eh, primero son los devocionales diarios. El pastor se encarga de enviar todos los días el devocional. Tenemos el calendario, estamos en Deuteronomio. Y así, obviamente, ustedes, la idea es que lo puedan hacer en sus casas, junto con sus familias, y luego ver el devocional. Ahora, si ustedes hacen el devocional junto viendo con el video, tampoco hay mayores problemas. Lo importante es que lo hagan. También quiero recordar a los papás, ¿cierto? Que la escuela dominical para los más pequeños continúa, no ha parado en este tiempo de recesión, ¿cierto? Así que los profesores están esperando para que puedan enviarles sus tareas a Camila o también a los profesores que les toquen en cada área. También recordar las ofrendas, ¿sí? Recordemos que hay dos ofrendas, ¿ya? La ofrenda, digamos, de los días domingos, ¿cierto? Que teníamos que era de los diezmos y también la ofrenda del culto, esa va directo al hermano Daniel, ¿sí? Y lo que es de misericordia, lo que va en ayuda de los hermanos, la que antes reuníamos los días jueves en la reunión de oración, esa va a mí, ¿ya? Hermano Christopher, yo. Entonces, en el grupo WhatsApp siempre están los datos y también, eventualmente, si alguien tiene dudas, se puede comunicar con el hermano Daniel o conmigo para darle los datos. Y finalmente, pero no menos importante, es la campaña uno por uno, que este ya es nuestro, digamos, segundo año consecutivo en hacerla. Recordemos que esta campaña es estar orando por algún hermano que nosotros tengamos en mente para que el Señor, en su misericordia y en su voluntad, pueda conocerlo. Y también para que nosotros podamos disipularlo, orientarlo, estar preocupados por ellos, para que así, de alguna u otra forma, si es la voluntad del Señor, puedan conocerle. Hermanos, esos son los avisos de esta semana o para la semana entrante. Espero que estén muy bien, que el Señor les bendiga. Buen día, hermanos. Espero que se encuentren bien. Hoy quisiera compartir con ustedes un testimonio, algo que vivimos el año pasado como familia. Em, Teníamos unas complicaciones con el tema de vivienda, de arriendo. Em, Arrendábamos la casa de unos tíos sin contrato y esto se complicó en el tiempo cuando ellos comenzaron a subirnos el dinero del arriendo de mes a mes, y apurándonos, insistiéndonos que necesitaban ellos su casa, que nosotros teníamos que irnos, hasta llegar a los insultos. Como familia, con mi esposo estábamos muy angustiados, no sabíamos qué hacer. En un minuto, la desesperación en sentarnos y buscar, buscar, buscar. Fue cuando nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error de sentarnos y tratar de solucionar las cosas por nuestros medios, por nuestra fuerza. No era lo correcto. Eh, Nos apoyamos mutuamente y tratábamos de salir de la situación hasta cuando me dice él, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo algo mal, estamos tratando de solucionar las cosas por nuestros medios, tenemos que dejarle esto al Señor porque es el único que puede solucionar las cosas. Esto estamos haciendo mal y fue cuando decidimos entregar a todo, todo, todo al Señor y
reconocer que Él tiene el control de todas las cosas, que todo se hace por su voluntad, todo sucede por su voluntad. Sentimos calma, no encontrábamos arrendo aún, pero sentimos paz y tranquilidad de saber y esperar que el Señor tenía algo para nosotros. Y de ese día decidimos solamente eh, darnos vuelta a orar, a orar, a orar, entregarle al Señor. Esta persona nos visitaba apurándonos, insultándonos, y cuando él se iba, nosotros, pucha, igual los insultos molestan y todo eso, pero él, solamente a orar y entregarle al Señor el problema. Y fue cuando en un minuto llega una persona a la casa y dice, sabes que te tengo un arriendo, fue de la nada, si no, no lo esperábamos. Y reconocimos que el Señor era el que estaba dando la solución. ¿Para qué decir que la felicidad, la alegría y obviamente agradecer a Dios que Él mueve las cosas como Él quiere y reconocer que Él tiene el control de todo en sus manos, que nada se le escapa, que nada es al azar y lo que vivimos no fue porque sí, algo nos enseñó que hasta el día de hoy lo tenemos en nuestra prioridad, que es todo entregárselo a Él y reconocer que estamos bajo lo que Él dice, lo que Él hace, todo es perfecto. Entonces, eh, por ese lado, contentos porque de esa experiencia aprendimos que el Señor tiene el control de todas las cosas y así tiene una solución. Eh, Dice también su palabra, el otro día veía un mensaje en el WhatsApp que las cosas que suceden en el minuto no las entendemos, pero después sí las vamos a comprender y así fue. Y yo sé que lo que estamos viviendo ahora es parte de lo mismo, solamente nos queda animarnos y refugiarnos en el Señor, que Él tiene el control de todo y Él sabe por qué están pasando todas estas cosas y tal vez ahora no lo vamos a comprender, pero en un futuro sí. Les deseo muchas bendiciones, un abrazo a todos y esperar verlos pronto, que se cuiden mucho y muchas bendiciones. Buenos días hermanos, es momento de la lectura bíblica, así que vamos a nuestras Biblias, a 1 de Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. La palabra del Señor dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Desde el fondo del mar, al más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida,
Hola hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allá en la primera carta a los Corintios. Tenemos una linda mañana de domingo y uno dice, ¿qué vamos a hacer hoy día? Tenemos todo el domingo por delante o la próxima semana. Tenemos un problema con la pandemia. Pero si no la tuviéramos, ¿qué planes tienes tú para esta semana que comienza? Y cada cosa que pasa por nuestra mente es una decisión. Y el tema que vamos a tratar hoy es ese, cómo tomar buenas decisiones. Y Pablo en el texto está mostrándole a los corintios con cuánta facilidad ellos han escogido vivir, cada uno personalmente, pero también como iglesia, según los placeres del mundo, queriendo cumplir también al mismo tiempo los mandatos de Dios. Y las dos cosas juntas no se pueden. No puedes querer hacer las cosas, tus propios deseos personales, y al mismo tiempo querer celebrar la cena en comunión con los hermanos, querer ser usado por Dios para que Él haga su obra por medio de uno, usar los dones que el Espíritu Santo te ha dado, ejecutar la disciplina de la iglesia. Y hemos visto cómo desde el primer capítulo de la Carta a los Corintios hasta ahora, los hermanos allá habían fallado en esas cosas, no todos, pero habían fallas que son evidentes y que Pablo está haciendo ver y que nos quiere hacer ver a nosotros ahora. Y básicamente la idea del texto que vamos a ver hoy en el capítulo 6, del versículo 12 en adelante, va a estar hablando de eso. En ¿cuál es la base sobre la cual estoy tomando mis decisiones? ¿Estoy pensando en mí, como el yo que era antes, o estoy pensando en cómo Dios me tiene hoy? Comienza el texto en el versículo 12 diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y da para pensar, ¿no? Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Dios, hemos abierto tu palabra en un texto que pudiera ser complicado, pero queremos que tú nos aclares, nos enseñes, nos ilustres y nos muestres el camino por donde debemos andar. Queremos tomar las decisiones en base a tu voluntad. Queremos vivir como cristianos. Queremos que nuestra vida refleje a Cristo en todo. Sabemos que aún nos cuesta. Sabemos que muchas veces caemos, conocemos nuestras debilidades, a veces el gusto por otras cosas que no convienen. Y queremos saber de ti para que nos enseñes, para que muevas nuestros corazones hacia lo que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Todas las cosas me son lícitas significa que no hay nada que sea prohibido para mí. Suena como muy amplio. No es tan amplio. Está hablando de que todas las cosas que son lícitas, ¿sí? O sea, entendemos que, por ejemplo, matar no es lícito. Entonces no está hablando de eso cuando dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, sino que está hablando de las cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Y va a decir, ojo, no todas esas convienen. Luego dice el texto, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y acá vamos a tener una consideración respecto de eso. Y dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y toma un color así bastante pecaminoso de pronto el versículo. Ahora, no es tan de pronto lo que está pasando ahí, porque que todas las cosas me sean lícitas, por ejemplo, ir al cine. ¿Puedo ir al cine? ¿Puedes ir al cine? Por supuesto que sí. ¿Qué hay de malo en eso? En rigor, en ir al cine no hay nada de malo. La pregunta es, ¿y qué película vas a ver? Y voy a poner el ejemplo drástico al tiro. Si vamos a ver una película demoníaca, entonces obviamente eso que es lícito, ir al cine, ya no conviene. Eso es lo que quiere decir Pablo, que hay cosas que aparentemente no son
perniciosas en sí mismas, pero te pueden causar un daño a ti como creyente y pueden causar un daño por medio de ti a la iglesia. Por lo tanto, va a hacer ver que escoger hacer cosas de acuerdo a mis preferencias, aunque en principio no sean malas, no siempre va a ser bueno. Entonces, los corintios que estaban haciendo, permitiéndose ciertas cosas que, no siendo pecado, no iban a ser buenas. Por ejemplo, en el versículo 13 habla de las viandas para el vientre o la comida para el estómago. Entonces la pregunta ¿es malo comer? No, de hecho es necesario, es bueno. Y Dios nos hizo con un estómago para que pudiéramos recibir allí la comida y de esa manera repartir los nutrientes al cuerpo. Entonces está bien. El problema está en que cuando yo como por el placer de comer, y es tanto el placer de comer que ya no me domino. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 11, cuando ellos iban a juntarse para la cena, cómo muchos se adelantaban para comer antes que el resto. Y con eso estaban haciendo pecado, haciendo caer también a los demás. Entonces da este ejemplo. Ahora, los griegos, que estamos en ese contexto allá en Corintio, tenían una filosofía en la cual decían que el cuerpo era malo. De hecho, tanto Platón como Aristóteles planteaban que el cuerpo era la cárcel del alma. El alma es lo bueno, allí está lo puro, y el cuerpo es lo malo. Por lo tanto, como el cuerpo es malo, da lo mismo lo que pase con él. Hay que preocuparse del alma. Y como da lo mismo lo que pase con el cuerpo, podían permitirse cualquier licencia en cuanto al uso del cuerpo, con las comidas, con las bebidas, al punto de embriagarse, emborracharse. Pero no solo eso, sino que también hacer uso de su cuerpo para fornicación. Porque como era algo desechable, malo, da lo mismo. No hay ningún mal mayor. Y nosotros sabemos de qué pecado estamos hablando. Por eso que en el versículo 13 termina así: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces entendemos un poco el contexto de lo que estaba pasando en Corinto. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿en base a qué estamos tomando nuestras decisiones? ¿En base a nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros caprichos? Y muchas veces quizás lo hacemos así y quizás decimos, bueno, son decisiones bastante chicas que no le hacen daño a nadie. Pero el Señor sabe. Entonces, ¿cómo puedo hacer algo que es para mi propio gusto personal y al mismo tiempo agradar al Señor? Y esa es la clave de cómo debemos tomar nuestras decisiones, haciendo esa pregunta. Está claro que ambas cosas no pueden ir juntas, hacer algo para mí y hacer algo para el Señor, porque eso va a terminar, y vemos lo que está pasando en la iglesia de los Corintios, dividiendo la iglesia y alejándose del Señor. Y hay un peligro enorme en eso, que es lo que Pablo está advirtiendo ya desde los capítulos anteriores hasta acá. Si eres de Cristo, ya no eres tuyo. Eso es lo que va a terminar diciendo Pablo en este capítulo 6. Ya no te perteneces a ti, eres del Señor, le perteneces a Él. De hecho, nunca nos hemos pertenecido a nosotros mismos, pero hemos sido enseñados de esa manera y nos cuesta entender el que los placeres que nos brindamos a nosotros mismos es simplemente puro egoísmo. Venimos con eso. Hay cosas, como dije, no son malas en sí mismas. Es el uso que le damos el que lo hace malo. Y eso es lo que tenemos que estar poniendo delante del Señor con completa honestidad para evaluarnos en cómo estamos tomando nuestras decisiones. Si ya no somos nuestros, si somos del Señor, es porque hemos sido creados en Cristo como nuevas criaturas para vivir en comunión con Él, para la gloria de Él. Ese es no es nuestro fin último, es nuestro fin ahora, ya estamos en eso. Por lo tanto, necesitamos revisar cuáles son nuestros intereses, cuáles son tus prioridades, quién está primero en tu vida, cuáles son tus convicciones,
Y eso se ve según los hechos. Entonces uno dice, ¿cuáles son mis intereses? Partí diciendo recién que, bueno, ¿qué podríamos hacer esta semana? Supongamos que no hay pandemia, que podemos hacer cualquier cosa. Podríamos juntarnos todos y hacer un tremendo asado y disfrutar tanto tiempo que no hacemos eso. Sería lindo. Siempre y cuando ¿cómo se llama? El objetivo por el cual queremos hacer eso está en Cristo. Ahora, si es porque hace tiempo que no como un asado, ya es distinto. Entonces voy a aprovechar una instancia de iglesia para comer un asado. Las dos cosas no pueden ir juntas. Podríamos ir a la playa. Y vamos todos a la playa y se nos olvidó el domingo y no nos congregamos. No es malo ir a la playa. Pero hay que tener cuidado en cómo tomamos las decisiones en base a qué. A mis preferencias, a mis caprichos. ¿Cuál es mi prioridad de vida? ¿A quién tengo primero? Entonces, muchas veces vamos a decir, bueno, el Señor es lo primero en mi vida. Amén. Pero en los hechos, ¿es verdad eso? Y vemos que en los hermanos corintios, que era una linda iglesia, pero que tenía muchos problemas, igual que cualquier otra iglesia, igual que nosotros, no era tan cierto eso. Por lo tanto, vamos a considerar algunas cosas para poder tomar buenas decisiones. Y lo primero que tenemos que considerar es en base a que estamos tomando las decisiones. Y lo primero que tenemos que pensar acá es que tenemos que ser honestos delante del Señor. El Señor lo sabe todo, no podemos engañarlo. Nosotros pensamos que sí. Y recordamos que hay un texto allá en Jeremías que dice que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? El Señor, Él lo conoce. Pero nosotros somos muy hábiles para engañarnos a nosotros mismos al punto que a veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta que lo estamos haciendo. Así de hábiles somos. Y tenemos que ser bastante honestos viendo en la Escritura en base a qué estoy tomando mis decisiones. En el Salmo 119, precioso salmo, dice en el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes de fiarme de tus mandamientos. Entonces, la clave para no desviarme en la base sobre la cual yo voy a tomar cualquier decisión en mi vida es que con todo mi corazón yo busque la voluntad de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Lo tienes en tu mano, está en la Biblia. Con ese corazón que es engañoso, deja el engaño de lado y ahora busca la palabra del Señor. Y con eso quita el engaño. Es un consejo muy, muy sabio el que aparece ahí en el Salmo. Con todo mi corazón buscar al Señor. Y cuando tengo esas cosas claras, la base sobre la cual voy a tomar mis decisiones va a ser distinta. En la medida que yo vaya conociendo al Señor y su palabra, voy a ir poniendo principios morales en mi corazón que no estaban antes, pero que ahora son todos nuevos, hechos en Cristo. Y esos principios morales que están en la Biblia son los que van a ser la base sobre la cual yo voy a tomar las decisiones y todo cambia. No significa que va a ser algo más aburrido, ni mucho menos, todo lo contrario. Si hay gozo en el Señor, Él lo da. Si hay bendición, es del Señor. Toda la gracia de Dios obrando en ti en base a tus buenas decisiones. Y esas buenas decisiones, esa búsqueda de conocer esos principios morales que enseña el Señor en su palabra, va a generar en mí convicciones. Al punto que ya ni siquiera voy a tener que ir a consultar para ver cómo estoy, porque ya forman parte de mi ser, porque es lo que el Señor ha puesto en mí por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Hace tiempo atrás escuché una prédica, me parece que era Charles Stanley, que decía la importancia de aprenderse versículos de memoria. Y me pareció muy interesante, escuché la prédica y habló como 6 o 7 puntos de por qué era importante aprenderse versículos de memoria. Y uno de los que más recuerdo era ese, que cuando tú te sabes versículos de memoria, vas a tomar buenas decisiones en base a los versículos que te sabes. Entonces es una buena medida aprender de la Escritura y grabársela en la mente y también en el corazón. Y tener una buena base para no desviarnos de los mandamientos, como dice el salmista. Versus, porque el otro lado de la vereda es
tomar las decisiones en base a mis preferencias, mis gustos, mis deseos, y esos cambian todos los días. Entonces, lo que para esta semana para mí va a ser bueno, a lo mejor la otra semana ya no me interesa y voy a querer hasta lo contrario, no lo sé. Mis deseos cambian continuamente. El Señor no. La verdad tampoco. Tenemos entonces que mirar cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? El Señor, esa es la idea. Pero muchas veces la prioridad en mi vida soy yo mismo. ¿Sí? Tu prioridad eres tú. Porque hay muchas cosas que resolver. Cosas en el trabajo, el cómo mantener la familia, y podemos poner muchas cosas que son valederas. Yo no estoy diciendo que no. Pero las vamos a poner por sobre el Señor, cuando es el Señor que sustenta esas cosas. Como dijo el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero nosotros a veces buscamos estas añadiduras primero porque son sumamente importantes en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que no, lo son, pero dejamos al Señor en segundo lugar. Entonces nuestras prioridades están equivocadas. Y si eso lo juntamos con nuestros deseos, el resultado puede ser terrible. Entonces, Pablo está enseñando esto acá, mostrándole a los hermanos en Corinto el error que ellos habían cometido e ilustrándonos a nosotros hoy que no cometamos esos errores, que tengamos cuidado, que hagamos las cosas de la manera correcta. Por lo tanto, yo tengo que no solamente decir que mi prioridad es Dios, sino que vivir con mi prioridad Dios. Y mis hechos van a mostrar eso en mi vida. Muchas veces vamos a tratar de disfrazarlo para que se note que mis hechos muestran a Dios primero. Pero muchas veces vamos a caer porque eso no nos cansa. Si verdaderamente no está el Señor primero en mi corazón y trato yo de forzar esa situación, voy a agotarme muy rápido. A veces vamos a recibir consejos. Vienen al pastor y dice, pastor, tengo tal y tal problema, no logro hacer todas las cosas en el día, por ejemplo, problemas en el matrimonio, etc. Y uno como pastor da el consejo, y como la prioridad está en resolver el problema, la prioridad del hermano está en resolver ese problema, toma el consejo por esa vez. Pero pasado el tiempo, vuelven a tener el mismo problema. Y el consejo que uno está dando es un consejo bíblico, una palabra de Dios que es eterna, que es para siempre. Por lo tanto, los consejos tenemos que aprender a recibirlos tomando como prioridad a Dios. Entonces, ese consejo de, por ejemplo, no me alcanza el tiempo para hacer todo en el día, y bueno, fijemos prioridades, veamos el devocional, veamos lectura bíblica, oración y todas las cosas después. No es solamente para esa ocasión y salir del problema esa semana, es para toda tu vida. Para eso son los consejos, para eso hay que recurrir al pastor y pedir consejos. Siempre lo digo. Si piensas que por ser creyente vas al cielo, está bien, ¿cierto? Pero soy creyente, voy al cielo y eso es lo que el Señor hizo por mí y hasta ahí llegó la obra del Señor, estás confundiendo la salvación. Y es peligroso. Es como que todo lo que hizo el Señor en tu vida fue salvarte para que vayas al cielo y de aquí en adelante puedes seguir haciendo lo que se te antoje, seguir con tu vida igual que como estabas antes. No. El Señor cuando salva a alguien que estaba muerto en delitos y pecados y le da vida. Eso fue lo que el Señor hizo en la cruz. Hace una nueva vida, no la que estaba antes, absolutamente nueva. Por lo tanto, Dios al salvarte no solo te da vida eterna, sino que te da dones espirituales, te da el mismo Espíritu Santo, te da conocimiento de la palabra para que puedas leerla y entenderla, cosa que antes no podías. Y podemos nombrar muchísimas cosas más que nos da el Señor, su poder, su amor, su misericordia. Cambia nuestros corazones para que nuestros corazones sean conformados a la imagen del Hijo. Entonces, la salvación no es para que llegues al cielo, que va a ser, sino para que seas conformado a la imagen del Hijo, de tal manera que cuando lleguemos al cielo, seamos como el Hijo. Esa es la salvación.
Y si nosotros entendemos nuestra vida de esa manera, entonces la base de nuestras decisiones tiene que ser sumamente distinta, más a la manera de Cristo. Hay un versículo en Gálatas que habla de esta libertad con que fuimos salvos. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, estábamos siendo esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados, no pudiendo hacer otra cosa distinta que pecados, porque estábamos esclavos. No podíamos salir de ahí por nosotros mismos. Pero Cristo hizo una obra que rompe esa esclavitud y nos da libertad de esa esclavitud del pecado y nos hizo libres. Y el consejo que da Pablo en este versículo en Gálatas es: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, si vas a tomar decisiones, en el fondo lo que está diciendo acá es: ojo, no tomes decisiones para volver a lo de antes. Ya no. Eres libre de tomar las decisiones en Cristo. Más adelante en el versículo 13 va a decir: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Te das cuenta? La salvación no es solo para que llegues al cielo. Hay toda una obra del Señor donde Él va mostrando su gloria en alguien que era pecador, en alguien que no quería nada con Él, que era enemigo de Dios, y ahora Dios lo usa para su obra porque cambió su corazón, cambió toda su vida y lo hizo libre. Entonces por eso dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa es la obra que el Señor hace. Eso es lo que debe verse en los hechos, en la vida tuya, en la mía, en la iglesia. Somos llamados a libertad. Sin embargo, a veces nosotros nos damos el lujo, por decirlo así, de elegir incluso a qué reunión de la iglesia voy y a cuál no voy. O si voy a llegar al cantar las alabanzas o voy a llegar para la predicación. Como que si estuviéramos perdiendo el tiempo. Tenemos que revisar nuestro corazón en qué está verdaderamente, porque el Señor lo ha dispuesto nuevo. ¿Está así tu corazón? Eso es lo que tienes que preguntarte por medio de las Escrituras. Muchas veces decimos también: si Dios quiere esto, si Dios quiere aquello. Yo siempre recuerdo que hay hermanos que dicen: pastor, nos vemos el jueves en la reunión de oración, si Dios quiere. Y yo le contesto: Dios quiere, porque yo sé que esa es la voluntad de Dios. Ahora, se entiende un poco el sentido, ¿no? Porque muchas veces esto de si Dios quiere, lo ponemos, por ejemplo, para si se acabara esta pandemia, voy a volver a este ejemplo, y supongamos que se acaba en el verano, por un tema de clima, un día de calor, podríamos ir el fin de semana a la playa y, bueno, la otra semana voy a la iglesia. Entonces podríamos ir este fin de semana a la playa si Dios quiere. Y usamos eso. Y la verdad es que cuando nos conocemos lo que Dios quiere, nos damos cuenta que estamos contrastando la voluntad de Dios con la nuestra. Dios no quiere que faltes al día en que Él es glorificado en la iglesia. Entonces, ese si Dios quiere, lo usamos como poner un parche curita para que no se vea el deseo de mi corazón. Pero Dios lo conoce. O decisiones como inversiones, o a veces incluso tomando deuda, pensando que algo nos va a favorecer, si Dios quiere. Hay un texto en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, que habla de tenemos que transformar nuestras mentes a la forma de la voluntad de Dios. Y dice el texto allá: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el texto está diciendo que Dios ha establecido cuál es su voluntad y Él quiere que nosotros nos vayamos amoldando día a día a funcionar de acuerdo con esa voluntad, a tomar nuestras decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. En sintonía con el Señor, en el mismo corazón de Él.
hay un modelo implícito que pone Dios, que está subordinado a su voluntad, en el que podemos obedecer y considerar por la renovación que Él hizo en nosotros. Entonces, por todo lo que Él ha hecho en nosotros sí podemos hacer su voluntad. Y ese es el camino para ir por las buenas decisiones, seguir la voluntad de Dios, y está escrita en su palabra. Hay varios textos que hablan de cómo Dios dispone un camino para que nosotros podamos ir en lo correcto y no caer en lo que caían los corintios, pensando que como todo me es lícito, yo puedo hacer lo que se me ocurra. O si considero que algo no vale la pena, con ese algo puedo hacer cualquier cosa, total, no vale la pena. No es así. En Proverbios, en el capítulo 4, versículo 11, dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Y la idea es que Dios acá nos pone en el inicio de dónde partimos para tomar la decisión. Recuerda lo que estamos hablando al principio, la base sobre la cual yo voy a estar tomando la decisión es por el camino de la sabiduría, y Dios lo pone. Anda por ese camino, por veredas derechas, en donde Él te va a hacer andar, por las correctas, por las mejores. Hay otro texto en Filipenses que dice que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todas las decisiones que Dios quiere que tomemos, quiere que las tomemos de acuerdo con su voluntad. La base de nuestra decisión es la voluntad de Dios. Ese es el camino por el cual tenemos que andar, el que tenemos que escoger para ver cómo tomamos una decisión, cómo reflexionar antes de hacer. Cuando yo me baso en esas cosas, entonces voy a estar acrecentando mi fe. Porque muchas veces voy a tomar decisiones en donde yo no sé cómo hacer la respuesta al futuro. Lo que llamamos un paso de fe, ¿no? Pero sabemos que Dios responde. Por algo nos puso ahí. Y tenemos que tener esa fe. Y cuando decidimos dar ese paso de fe, es porque nuestra fe está glorificando a Dios. Porque Dios va a responder con cosas reales. Y eso es lo que se llama vivir por el Espíritu. Cuando me baso en mi fe, en la palabra del Señor, entonces voy a considerar a la iglesia, a mí mismo e incluso a los incrédulos antes de tomar una decisión. Dice el texto en el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, hay otro texto muy similar que está en el capítulo 10, en el versículo 23, que vuelve a decir: todas las cosas me son lícitas. Y en ese versículo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. La misma frase que está diciendo acá. Y luego agrega: todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la enseñanza que hay detrás de esto es que, si bien alguna decisión en sí misma no es mala, tengo que resolver antes, hacerla pasar esa decisión por algunas preguntas para ver si no es buena. O para ver si va a terminar siendo mala. Y cuando dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, lo primero que tengo que pensar ¿es lo que Dios quiere que yo haga? Pensando en mi relación con Dios. ¿Va a agradar esto a Dios? ¿No va en contra de su palabra? Lo otro que tengo que pensar es, dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿No va a ser que esa decisión se transforme en el tiempo en una adicción? Y puede ser de cualquier tipo. No estoy pensando en drogas ni nada por el estilo, porque obviamente eso no es lícito. Pero, por ejemplo, un juego en sí mismo no es malo, pero una adicción al juego puede transformarse en algo malo y hacer
perder el tiempo al creyente en cosas que no sirven y dejar de usar ese tiempo en cosas que sí sirven. Y ahí está cuando pide el consejo, ¿sabe, pastor? No me alcanza el día para hacer las cosas. Porque muchas veces, y doy un ejemplo en el juego, puede ser muchas otras cosas más, pueden estar tomando estas decisiones que se transforman en una adicción en su vida, algo de lo cual no pueden salir. Y cuando eso pasa, llegan incluso a ser mal ejemplo para el mundo, porque están actuando como actúa el mundo. Entonces, tengo que hacerme esa pregunta también. ¿La decisión que voy a tomar está dentro de algo de lo cual me cuesta salir? ¿Que aún no he puesto en oración delante del Señor? Y en el capítulo 10 también decía, mas no todo edifica. Y ahí estamos hablando de mi relación contigo, relación entre hermanos, pero también mi relación en la iglesia. Entonces, lo que yo voy a decidir, ¿edifica la iglesia? Porque si no edifica, ¿para qué voy a tomar esa decisión? Entonces, hay un colador de preguntas que me está enseñando el Señor por medio de esta carta. Tengo que hacer preguntas si realmente lo que yo estoy decidiendo agrada al Señor, no me va a hacer daño, va a edificar a otros. Y en la medida que la decisión salga aprobada de eso, la decisión es buena. Si la decisión no pasa ese filtro, entonces no voy a poner el si Dios quiere lo hago. No hay que ir en contra de la voluntad del Señor. Tenemos que considerar a la iglesia, al incrédulo y a mí mismo. La libertad, la verdadera libertad, no es decidir lo que quiero, sino saber decidir lo que debo. Allá tenemos que ir. En otras palabras, siendo libres, la pregunta es, ¿por qué queremos ser esclavizados de nuevo? Es como el pueblo cuando salió de Egipto, ¿no? Y cuando tenían que tomar una decisión en el Señor, una decisión de fe, porque le faltaban cosas, que decían, no, volvamos a Egipto, porque allá teníamos todo, todos los placeres. Y muchas veces tendemos a actuar de la misma manera. Dios enseña el camino para aquellos que son libres, para aquellos que Él hizo libres en la cruz. Y en el Salmo 25, hay un texto ahí en los versículos 8 y 9, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Y ahí estamos nosotros, los pecadores, ¿sí? Bueno y recto es Jehová, por tanto Él nos va a enseñar el camino. Y sigue en el 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y es interesante este versículo y nos está enseñando a poner nuestra voluntad sometida absolutamente a la voluntad de Dios, en humildad, en mansedumbre, sabiendo que, como partía el versículo 8, somos pecadores. Él hace lo recto, Él hace lo correcto. ¿Por qué voy a elegir algo distinto? Gracias, Señor, por mostrarme lo que es bueno. Allá tengo que estar, en esas cosas tengo que estar pensando, y eso es lo que tengo que estar decidiendo. Esa va a ser la base de mis buenas decisiones. Y si estoy pensando en estas cosas, yo entonces tengo que considerar aspectos teológicos de cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios hace las cosas. Y este tema de la teología lo vamos a definir como una persona que va caminando por este camino de las buenas decisiones. Y una pierna es la teología y la otra pierna es la práctica de esa teología. No nos basta solo saber las cosas que Dios dice, sino que tenemos que vivirlas. Y no podemos vivir las cosas que Dios dice si no sabemos cuáles son. Necesitamos teología para vivir teología. Nadie puede caminar de la forma correcta con una sola pierna. Porque si te falta una pierna vas a necesitar un sustituto y no hay nada tan bueno como Dios. La teología como iglesia es absolutamente necesaria. Y Pablo va a enseñar de esto aquí en este capítulo. Vamos a comprender la teología que hay detrás de esto que está explicando Pablo a la iglesia. Dice en el versículo, voy a volver al 13,
en la mitad, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y ahí está enseñando una verdad respecto de nosotros. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestra alma le pertenece al Señor, pero nuestro cuerpo también. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? La pregunta es, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En ti, ¿o no? Y en mí también. ¿En qué parte? En el cuerpo. ¿No es de Él? Cuando llegues al cielo, ¿vas a ser glorificado? Sí, eso dice el Señor en la Escritura, ¿no? ¿Glorificado en qué? En tu cuerpo. Porque es de Él. Entonces, esto que dice acá es teología, aunque no veamos, lo vemos en otros versículos, que está diciendo que nuestro cuerpo no es para fornicación, no es para vivir en pecados. ¿Por qué? Porque es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Él habita en él. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces está hablando acá de un propósito que tiene en ti y en mí y en nuestros cuerpos, que van a ser resucitados en gloria, con el mismo poder que fue resucitado el Señor Jesucristo. Y Jesucristo resucitó por el poder de Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo y por el poder del mismo. La Trinidad operando con todo el poder en esta resurrección, la de Cristo, que es las primicias, y luego nosotros. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O nosotros somos iglesia solo espiritualmente? No, ¿cierto? Porque los dones fueron dados para ejercerlos en la iglesia, servir en la iglesia, con nuestras manos, con nuestra boca, con los pies, con todo el cuerpo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y aquí iba a ser el ejemplo de, usando la figura del pecado ya en una situación de máxima, donde va a explicar el pecado de fornicación involucra todo el cuerpo. O estás en Cristo o estás en la ramera. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es muy fuerte lo que está diciendo para abrir los ojos a esta verdad. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y está usando la figura del matrimonio, que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta misma figura del matrimonio es la que Pablo utiliza ya en Efesios capítulo 5 para ejemplificar la unión entre Cristo y su iglesia. Tú y yo. Cuerpo. Uno solo. Porque dice, los dos serán una sola carne, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces hay todo un aspecto teológico de la obra de Dios en este mundo por medio de la iglesia, que no solo salva pecadores, que ya es tremendo, sino que además los une a Él, haciéndolos uno con Él. Vemos en Juan capítulo 17 cuando el Señor Jesucristo hace una tremenda oración y ora para que tú y yo seamos uno con Él, así como Cristo es uno con el Padre. De eso está hablando acá, de esas tremendas verdades que hay en el Señor. Versículo 18, la recomendación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el Señor Jesucristo no solo no peca, sino que tampoco hace nada en contra de su propio cuerpo. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Ves que la teología es sumamente necesaria para usar estas dos piernas y caminar el camino, la vereda que nos ha puesto el Señor para tomar buenas decisiones? Nada de lo que logremos en este mundo lo llevaremos al cielo. Y lo dice la Escritura. Y también dice que es acá, en este mundo, donde vamos a sembrar para lo que es eterno. Por lo tanto, tenemos que usar nuestros cuerpos ¿para qué? No para las cosas de acá, sino para lo que es eterno. Eso está diciendo el Señor, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.
Ahora, Dios nos sustenta con todo lo que necesitamos acá, para que con todo lo que tenemos acá podamos glorificarlo a Él. No es para que nos dediquemos a las cosas que tenemos acá, es para que nos dediquemos a Él con todo lo que Él nos da. Y en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahí entendemos, por ejemplo, que Dios es el que nos da trabajo y en el trabajo un sueldo. Y por ese sueldo podemos sustentar nuestras familias. Ahora estamos en situación difícil, hay muchos que están sin trabajo en muchas partes, pero sabemos que Dios es fiel y sustenta de muchas maneras. Él no falla. Por eso que nosotros agradecemos al Señor y damos nuestros diezmos, por ejemplo. Y tantos otros casos que podemos ver de cómo Dios nos da todo lo que necesitamos en esta tierra para que mientras estemos acá, sembremos para lo que es eterno, glorificando su nombre. También estamos hechos completos como cuerpo y como espíritu para el Señor. Fuimos creados para darle la gloria al Señor. Y ahí estamos hablando en términos espirituales, pero también en términos físicos. También fuimos creados para ser habitados por el Señor en su Espíritu Santo. Y para que este cuerpo también sea glorificado, para la gloria de Dios. Estamos unidos también entre nosotros en este Espíritu, en comunión. Y juntos conformamos el cuerpo de Cristo. Y dice en el capítulo 3 de esta primera carta a los Corintios, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahí está hablando de como cuerpo, como iglesia, no individualmente. Por eso en el 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, si alguno divide la iglesia. Entonces ese 16 está hablando que nosotros somos templo, todos juntos en comunión del Señor, nuestros cuerpos también. También tenemos la mente de Cristo. En esta misma carta, capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, Él nos ha dado en este cuerpo su mente. Espiritualmente y físicamente podemos pensar las cosas como Él las piensa. Y en base a eso, tomar buenas decisiones. Tenemos también su mismo sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él nos dio ese mismo sentir y Él se da como ejemplo. Y como Él se da como ejemplo, más adelante en la primera carta de Juan, también dice que tenemos que andar como Él anduvo. Seguir ese ejemplo. Tomando buenas decisiones en Cristo. Pasándonos por este colador de hacernos estas preguntas de si estamos agradando a Dios, si estamos edificando la iglesia, si no estoy cayendo en algo que no me conviene. Entonces tenemos formas prácticas de vivir esta teología. Somos de Cristo. Dice versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lo que partimos diciendo al principio. Yo no puedo tomar decisiones pensando que yo soy de mí. No, yo soy de Él. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te das cuenta que no hay nada ya que es nuestro? Todo es de Dios y gracias a Dios por eso, porque significa que estamos en lo mejor, ¿no? En la gloria. El cuerpo y el espíritu son de Dios, ambos, todo. Y sabemos entonces lo que el Señor ha hecho ahora de nosotros, lo que tenemos de Él. Y Pablo está enseñando acá que si no nos cuestionamos las decisiones, en este mundo haremos las cosas del mundo, en diversas áreas. El error que cometieron los corintios. Como dije al principio, tenemos que tener cuidado en base a qué estamos tomando nuestras decisiones. Y la idea es que lo hagamos en base a la voluntad de Dios. Decisiones que agraden a Dios, que no atenten contra su cuerpo. Porque Cristo no va a atentar contra su cuerpo, todo lo contrario, Él quiere glorificar su cuerpo. Porque todo lo que Él hace lo hace para su gloria. Es lo que quiere que nosotros hagamos
también. Por lo tanto, ¿cómo tomar buenas decisiones? Tienes que considerar también quién eres en realidad, en base a todo lo que hemos conversado acá, en base a todo lo que dice su palabra. ¿Recuerdas cómo nos describió Pablo en el capítulo 1, versículo 26? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios sabe cómo éramos. Y en su gracia, de allá nos escogió, de allá nos sacó. ¿Para qué? Para que nos gloriemos en Cristo. ¿Cómo es eso? Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Te das cuenta? Que podemos tomar decisiones sabias. De hecho, no tenemos cómo no hacerlo, a no ser que querramos hacerlo. Cristo nos ha sido hecho sabiduría para nosotros. Y la obra con la cual Él nos compró y nos hizo de Él, dice, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en Cristo. El que toma decisiones, tome decisiones en Cristo. Glorifica al Señor en todo lo que tú quieres. Sigue la senda que el Señor ha puesto delante tuyo, porque el Señor ha puesto todo para que camines por esa senda, sabiamente y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que nos has hecho nuevos en Cristo. Gracias porque a pesar de estar en este mundo pecador y a pesar de nosotros mismos ser pecadores, podemos hacer algo que es imposible para los demás, que es tomar buenas decisiones. Y no solo eso, sino que en esas decisiones aún glorificarte. Ayúdanos a entender que nuestra vida está en ti, que nuestra vida te pertenece completa y que debemos dejar ciertas cosas que aún nos cuestan para vivir glorificando al Señor siempre, en nuestros corazones, en nuestros hechos, en la iglesia, en nuestras familias, en el trabajo, en todo lugar. Enséñanos, como decía tu palabra, a andar por esos caminos. Enséñanos a buscar con humildad tus respuestas. Enséñanos a meditar lo que vamos a hacer antes de hacerlo en tu palabra. Y ayúdanos a apoyarnos unos a otros, no solo en oración, sino también en consejo, para no fallar, para no hacerle daño a tu cuerpo, ni a nosotros mismos. Bendice tu iglesia, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, para tomar siempre buenas decisiones. Y si no, apoyarnos, ayudarnos y enmendar el rumbo, para volver a tomar la decisión correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya.
Bien, hermanos, para finalizar la reunión de hoy y darle gracias al Señor por todo lo que hace, vamos a orar. Los invito a inclinar nuestros rostros y oramos al Señor. Amado Padre, Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos cuidas, por todo lo que tú haces por nosotros día a día, Padre. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de habernos podido reunir en estas circunstancias, Señor, con estos medios tecnológicos que tenemos, Señor. Te agradecemos, Padre, que todos los hermanos podamos de alguna manera estar conectados y comunicados. Te damos gracias, Señor, por el pastor y su familia, por el pastor, por la palabra que nos ha entregado, Señor. Siempre es un beneficio grande poder conocer más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque con las alabanzas que nosotros te damos, con los diezmos, con las ofrendas que nosotros podemos tener para ti, Padre amado, te seguimos alabando igual. Amado Padre, te damos muchas gracias por todo lo que tú haces en medio de nosotros. Amado Padre, gracias te damos en el nombre de tu Jesús. Amén.